Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a abarcar en este video lo que es la frecuencia absoluta y lo que es la frecuencia relativa. Preste mucha atención. ¿Qué son estas dos frecuencias? Bueno, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Cuando nosotros levantamos un sondeo o una encuesta, el número de veces que se repite un dato, eso es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, si en un salón de clases queremos saber cuántas personas usan lentes, el número de personas que usan lentes se le va a conocer como frecuencia absoluta. Lo mismo pasa si queremos, por ejemplo, saber el número de dispositivos que tienen en casa o si quisieran saber el número de horas que dedican a cierta actividad. Todos esos datos, o más bien ese número, se le conoce como frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el cociente, o se conoce también como la división, es lo mismo, entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces, aquí, para poder tener la frecuencia relativa, necesitamos primero tener la frecuencia absoluta. Y cuando la tengamos, es una división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Vamos a ver un ejemplo para comprender mejor lo que son estas dos frecuencias. Dice, calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en la siguiente situación. Se ha votado en un salón de clase para el jefe de grupo y se han obtenido los siguientes resultados. ¿Qué resultados? Bueno, se han obtenido estos resultados, en los cuales en un papelito están los nombres de 4 estudiantes, Claudia, Juan, David y Marta, que ya están organizados. Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repitió cada dato. Por ejemplo, la frecuencia de Claudia pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La frecuencia de Juan es 1, 2, 3, 4. La frecuencia de David es 6, 7, 8, 9, 10. La frecuencia de Marta es 8, ¿verdad? Y bueno, sabiendo esto, podemos deducir que David es el jefe de grupo porque tuvo una mayor frecuencia que sus demás compañeros. Hay un concepto que tú tienes que aprender que es tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias sirve para qué? Sirve para poder clasificar lo que las frecuencias que están aquí. Para no tener tantos datos, es mejor clasificarlos en una tabla. Sirve también esta tabla de frecuencias para poder visualizarlo con mayor claridad. Entonces, en esta tabla de frecuencias tenemos a una columna para los estudiantes, una para la frecuencia absoluta y una para la frecuencia relativa. En los estudiantes ponemos a Claudia, que es una de ellas, a Juan, a David y a Marta. En la frecuencia absoluta, pues va el número de veces que se repitió el dato de Claudia. Entonces ya dijimos que era 6, 6, Juan es 4, David es 10 y Marta es 8. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta. ¿Cómo podemos obtener la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es una división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Cómo podemos saber cuántos datos son en total? Pues bueno, podemos contar todos los votos, que en este caso lo voy a hacer con la tablita, que es más sencillo, y es 6 más 4, 10, más otros 10, 20, más 8, 28. El total de datos que tenemos son 28. Entonces, como la frecuencia relativa es una división entre la frecuencia absoluta y el total de datos, vamos a escribir 6 entre 28. Y ya, eso es la frecuencia relativa. En el siguiente caso, pues serían 4 entre el total de datos, que son 28, 10 entre 28 y 8 entre 28. Y bueno, de esa forma se puede obtener la frecuencia relativa. Puedes tener la frecuencia relativa también en forma decimal. ¿Cómo es esto? Bueno, pues haciendo una división. ¿Qué división? Pues 6 entre 28. 6 entre 28 te da 0.214. Sigue el número, pero lo voy a dejar con 3 dígitos. 4 entre 28 nos da 0.14 y 2. 142. 10 entre 28,
0.357 y 8 entre 28 nos da un resultado de 0.285. Y esa es otra forma de también tener la frecuencia relativa en forma decimal. Depende mucho del caso en el que quieras, en el que se te pida ponerla como una fracción o ponerla como un decimal. Y es bueno tener la frecuencia relativa como un decimal. ¿Por qué? Porque a partir de ello es que podemos también ponerla como porcentaje. ¿Cómo podemos ponerla como porcentaje? Pues multiplicándolo por 100, el valor decimal. Significa que voy a mover dos veces el punto decimal, entonces sería 21.4. Si se fija, se movió dos veces. Y nada más agrego el signo, el símbolo de porcentaje. Lo mismo pasa acá, sería 14.2%, 35.7% y 28.5%. Si sumas todas estas cantidades te dará el 100%, aunque en este caso te va a dar 99.8 porque nos faltaron varios decimales de poner, entonces es un aproximado nada más. Entonces, esto es lo que se conoce como frecuencia absoluta, frecuencia relativa. El total de veces que se repite un dato y pues la división de ese dato entre el total de datos que hay, ¿no? Y bueno, pues ahora es tu turno de practicar lo aprendido. Espero que este video te haya ayudado para poder realizar tus ejercicios correctamente. Hasta luego.